Iniciativa polo asturiano nes Ondes. Bones, collaces y collacios, aquí entama el sexto programa de radio de la Asociación Iniciativa polo Asturiano. Ao falamos todos os meses na nuesa lingua e de la nuesa lingua asturiana. En antes de entamar, darles gracias a todos los emisores que nos emiten esos ondes con el objetivo de llegar a cada vegada más asturianos y asturianes. Radio Almo de Bruselas en Bélxica, en Asturias, Radio Sele, Radio Crash, Radio Ayer FM, Radio Nava, Radio Noreña, Radio Chena y Radio Ujo. A más de que este programa pues sentise así na mesmo por internet, na canal que tiene Iniciativa polo Asturiano, na plataforma de audios online ivox.com. Esclareamos que lle Iniciativa polo Asturiano. Iniciativa polo Asturiano lle unha asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano e por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los falantes. Todos los meses vamos a aportaros a lo largo de los alrodios 60 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta cosas pa que esfrutéis sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás, todo ello en asturiano. La cadarma de este sexto programa lle como vos conto darreu. Entamaremos con una editorial de la propia asociación para que nos expliquen cuáles fueron las novedades de la mesma nes caberes feches. De seguido sentiréis unas villas de las entrevistas que hicimos a lo largo estos últimos 30 días. Charramos con los actores María Cotillo y William Miller al rodio de las declaraciones que hizo el propio Miller en defensa del asturiano en un programa de televisión española. Está celebrándose este mes de Payares el certame de tonada al son d'Avilés. La so coordinadora y la perconocida cantante Anabel Santiago, que nos atendió para explicarnos de ellos cosuques al rodio el mesmo. El Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo de Ribesella fai también este mes y al viñete da Vientu, visites guías na nuesa lingua. Azucena Bernardo, la encargada de iguales, también tuvo nos nuestros micrófonos. Podréis sentir así na mesmo un resumen de la asuntanza que tuvo Iniciativa polo Asturiano con extremadas fuerzas políticas, na voz de su presidente Ignacio Galán. La galesa Cathy McGill, una exproductora de la BBC británica que vive en Cuerres, en el concello Ribesella, tuvo unos nuestros estudios falando de la so blog en idioma galés onde escribe al rodio Asturias. Para rematar, deprenderemos como cada día un poquillín de asturiano. Dicivos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hay de ellos lugares na rede pa facelo. El noso mail lle contactu@iniciativapoliasturiano.org. O podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos en la página web de la propia asociación que lle como sigue, iniciativapoliasturiano.org. Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube donde podéis estar informados al minutos de toda la nuestra actividad. Y la nuestra canal de audios en ivox.com, donde tenéis todas las nuestras entrevistas completas. Entamamos. Quiero viajar en asturiano. Quiero ver la tele en asturiano. Quiero que los míos guajes estudien asturiano. Porque el futuro del asturiano depende de ti, toma la iniciativa. Iniciativa polo Asturiano. La editorial de Iniciativa polo Asturiano. Tradicionalmente centróse el conflicto lingüístico en Asturias y en los gobiernos de los concellos. Y está claro que y aquí onde a xugase de haberes la partida del futuro del asturiano. Si que así, non podemos escaecer que lo mesmo el gobierno de España que las instituciones europeas son responsables de esta lingua en cuantes que son instituciones que también nos gobiernen y tienen legislaciones que ellos obliguen a facelo. Este mes está acabantes publicarse el tercer informe sobre el cumplimiento de la Carta Europea de las Lingües Minoritarias. Nel, el Comité de Expertos del Consejo de Europa dice al gobierno asturiano, al de Castilla y León y al de España que non están haciendo lo necesario para garantizar el futuro de este idioma en ninguno de los campos estudiados. Aunque hay algunos avances, la política lingüística llevada a cabo en Asturias, si puede llamarse asina, está fracasando. Tenemos que seguir trabajando aquí, con las nuestras instituciones, para seguir avanzando, para ganar falantes en lugar de perderlos, dejando clara la necesidad de la oficialidad y no permitiendo que la falta de esta sella excusa para no dar pasos que podrían darse en sin este estatus y que todavía son muchos. Y tenemos de trabajar también por hacer responsables a las instituciones y gobiernos de Madrid y Bruselas por la soy nación y en muchos casos por los incumplimientos de la ley y torgues puestes al desenrollo y la normalización de la lengua asturiana. Este ye
uno de los caminos nos que traballamos dende Iniciativa polo Asturiano e para ello facémoslo con todas as ferramentas posibles. Una d'elles, los representantes de los asturianos nes cortes estatales. Gracias a ello acaba de llevarse al Senado una entruga al gobierno para que explique por qué non está usando la toponimia oficializada en Asturias en carreteres y otros usos. También solicitaremos al través de las fuerzas políticas que quieran ayudarnos en este camino financiación para la Academia de la Lengua Asturiana en los presupuestos generales del Estado, como tienen las academias vasca, catalana y gallega. Tenemos de abrir nuevos caminos en la reivindicación lingüística que visibilicen el problema que tenemos en Asturias y en el resto de los territorios con los que compartimos lengua, porque en ta ya una realidad bien poco conocida. Tendremos de dar sollertes a les siendes que podamos abrir neste sen. Estás sintiendo Iniciativa polo Asturiano nes Ondes. Seguimos en Iniciativa polo Asturiano en Ondes y prestábanos, en antes de entamar la siguiente charra, que sintieres lo que sigue. Trátase de una entrevista que de fai unes selmanes hicieron en el programa de televisión española Más Gente al actor William Miller. Gato, pero eres gato, hablarás catalán también, por supuesto, inglés también, me imagino, y más idiomas. Sí, francés, y estoy ahí cogiendillo un poco el asturiano que mi mujer, mis chicas de allí. Qué bueno, qué bueno. Y algo de galego también. Sí, pues por aquí tenemos un galego. Y además en Asturias tengo entendido que además se habla el ¿cómo se llama? Bueno, sí, creo que mi chica está viendo esto, así que voy a decir el asturiano. ¿No? El asturiano. No es el bable. El bable, no me acuerdo si ella dice que es una terminología que no le gusta mucho escuchar, pero bueno, digamos que sí, el asturiano. Y es un idioma. Foron unes pallabres a las que yacerosamente non estamos avezados sentir pa con noso idioma por parte de personas célebres. Dende Iniciativa polo Asturiano ficimos delles xestiones e pa nos güeye perprestoso charrar unos minutinos con los dos protagonistas desta guapa historia gracias a les nuevas tecnoloxías. Son los actores María Cotello y William Miller. Muy buenos y muchas gracias a los dos por la vuestra amabilidad y disponibilidad pa con noso programa de radio. Hola, gracias a vosotros. Gracias a ti. Entamando por María, lle una actriz de cine, teatro y televisión, nacía en Xixón, vivió en Grillero, un lugarín de Santa Cruz, Mieres, hasta el año 2000, y anguaño vive en la Comunidad de Madrid por motivos profesionales. Entre los dos trabajos más relevantes atópase la serie de la Sexta SMS Sin miedo a soñar, la telenovela de televisión española Mar en tiempos revueltos y a otros muchos trabajos que hizo estos caberos años. En el año 2009, María xuntase a la campaña Doy la cara del Concello Aberto pola Oficialidad, na que se reivindica un estatus jurídico de igualdad para la lengua asturiana al respective de la castellana. En estos momentos podemos verla na serie de Antena 3 Bandolera en el papel de Sofía Serrano. Y por otro lado, William Miller y también, como vos dicen antes, actor y músico del grupo De Niro, y trabajó entre otras series en Águila Roja, Cuéntame cómo pasó y una montonera películas, y anguaño lle perconoció por su papel de Beltrán de la Cueva en la serie Isabel de Televisión Española. Nació en Windsor, en Reino Unido. Estas declaraciones que sentimos en antes tuvieron per aquí en Asturias repercusión abonda. Entrugos a cualquier de los dos. ¿Esperabais este impacto a estes pallabres? Hombre, yo personalmente no las esperaba, no esperaba la pregunta que me hizo Anne tampoco, entonces, bueno, surgió un poco del corazón y de la relación que tengo con mi pareja y con Asturias en general, ¿no? Mi pareja vive lo que es la lengua asturiana, la lleva muy metida dentro y es algo que es un tema del que hablamos mucho y es un tema que a mí me gusta mucho porque yo desde pequeño he aprendido a hablar varios idiomas de oídas siempre y es algo que me parece algo que es parte de la cultura y es algo bonito. Pero no me esperaba la repercusión, pero como tú dices, has estado hablando de la repercusión de los medios nuevos que hay ahora, tanto internet como teléfonos, como retransmisiones de programas en todo tipo de formatos y pues se ve que se amplificó más allá de lo que yo creí o esperaba, ¿no? María, ¿y qué te pareció cuando sentiste a William hacer esa defensa de la nuestra lengua? Yo solo pensaba en la reacción no sé si os fijasteis en la reacción de la Ane Gatiburu cuando dijo, y es un idioma, dice la Ane,
bueno, ¿qué me decís, compañero? ¿Sabes? Que no sabía dónde salir y yo creo que en medio España, sobre todo en televisión española, tenía que estar flipando con la declaración de Will. Yo encantada de la vida, me prestóme por la vida, porque también yo verdad que con la vara que doy todos los días escuchando música, estoy en asturiano, con los regalos de libros en asturiano, con todo esto, el pobre... Pero bueno, que el héroe es un héroe aquí y él, porque yo lucho por lo mío nada más. Sí, aparte, quiero decirte, William, que decías en esta entrevista que estás aprendiendo asturiano, ¿y cómo lo estás haciendo? ¿Por curiosidad? ¿Y qué opinas del nuestro idioma? He pasado la mayor parte de mi vida allí y en Cataluña pues también tenemos un idioma, el catalán, y el catalán es un idioma que he tenido que aprender sobre todo de oídas. Es llegando a Cataluña, llegando a España, cuando era un guajín, pues yo apenas sabía hablar español, y cuando me encontré en la universidad me obligaban a hacer los exámenes en catalán. Y realmente es un idioma que creo que es muy bonito, incluso de cadencias, de ortografías y expresiones, a veces me gusta más que el castellano, sobre todo como músico. Creo que el catalán tiene una flexibilidad más allá del castellano. Entonces los idiomas que hay dentro de un país siempre me han parecido interesantes estudiarlos, pero siempre lo he hecho más de oída que de otra cosa. Igual que el galego, cuando estuve pues hace ya un par de años en Galicia haciendo una película que se llama Mar Libre, tuve que aprender el galego de oída también, y con los guiones, y acabé expresándome bastante bien en el idioma, ¿no? Y pues dependiéndolo de lo que hablo con María, con su familia, con sus amigos en Mieres. Entonces supongo que quizá es más mierense lo que llego a hablar, si hablo algo que no asturiano, lo que es el asturiano oficial que se llama, ¿no? Y tú, María, ya tuviste una campaña de Doy la Cara. ¿Por qué te impliques en este tema y qué supone para ti el asturiano? Pues yo lo que te decía antes, a mí no me parece ninguna heroicidad que yo aprenda a Will a hablar asturiano, porque yo realmente lucho por lo mío, y cuando yo discuto con Will, porque él, por ejemplo, no entiende estas raíces que nosotros tenemos, porque él, como vivió en todos los lados, habla todos los idiomas, y todo esto, él cuesta entender este sentimiento, ¿no?, que tenemos nosotros por la tierrina, por la lengua y por todo esto. Y yo lo que pongo de ejemplo es que para mí mi abuelo nunca es mi abuelo. O sea, mi abuelo es otra persona, mi abuelo es mi abuelo. Y mi abuelo, yo mi abuelo, y solo siento que yo mi abuelo cuando yo digo abuelo. Y yo eso, ¿no? Para mí ya algo de la cultura, yo no solo de la cultura, que creo que tenemos todo el derecho a defenderla y a poder utilizarla y vivirla. Creo que ya parte de la mi identidad, por eso, porque hay expresiones que para mí no significan lo mismo en castellano que en asturiano. Y William, ¿cuál fue el tu primer contacto con la nuestra realidad lingüística y cultural, y qué te dijo María al rodio de este tema? Mi primer contacto fue la mimosa. Sí, además topéme con alguien que lo defiende, y lo defiende bien, y como te contó ella ahora mismo, yo el idioma lo vivo desde un sitio, desde una persona que ha viajado mucho desde muy pequeño además, y que se ha topado con la necesidad de poder comunicarse en idiomas que no conocía. Entonces, para mí, ya culturalmente no pertenezco a ninguna cultura en particular. He nacido en Inglaterra, me he criado en Estados Unidos, en Cataluña, en España, en Francia, y no me siento en ningún lugar en concreto. Entonces la lengua para mí, la lengua siempre ha sido una forma de comunicarse. Lo que sí he ido aprendiendo, sobre todo con María, pues con las visitas a Asturias, es que en este caso es algo
es algo que va muy arraigado a la cultura y que se está defendiendo desde una postura y como bandera desde una postura de defensa de la cultura general asturiana. Quizá viniendo de Cataluña yo no lo veía tan obviamente, porque en Cataluña esa defensa tan acérrima quizá no es tan necesaria porque se ha llevado al otro extremo, ¿no? En catalán no puedes trabajar si no hablas el catalán, no puedes hacer exámenes porque si no te los corrigen en universidades ahí si no los haces en catalán. Entonces creo que esa es una postura más extrema, pero no tienen ese problema de algo que no se ha oficializado bien, que no se está defendiendo bien y que tiene el peligro de quizá desaparecer algún día, ¿no? Entonces sí me ha abierto los ojos a esa realidad y a esa diferencia de entender una lengua como parte de la cultura y no solo como algo, como lo es para mí, de comunicarse y poder hablar con la gente del sitio en el que estás, ¿no? Además, María, como estamos hablando de esa anécdota que surgió en ese programa de televisión española, ¿qué importancia dais en los dos en general al vuestro papel como personas conocidas con la reconocencia de una lengua como pues el asturiano y los pilancos que tiene? Hombre, pues por lo que pasó, por lo que se ve y es very importante, ¿no? Pero a mí me parece muy triste también, porque a mí decía, me hiciste tú más que lo que hizo no sé quién en 20 años, y a mí eso también, pues, parece muy triste, porque yo realmente no hice nada. Yo no sé, es como si yo es de Murcia y aprendes la tu cultura en tu mozo. Bueno, pues sí, lo que hay. Realmente es triste que una miranda como esta, pues salga tanto, ¿no? Pero sí, que tenemos más poder que los demás, poder entre comillas, porque podemos llegar a más gente. Que lo hayas hecho en una televisión pública, en la 1, pues más repercusión todavía y sobre todo más narices, ¿no? Más cojones, haberlo dicho en la 1, ¿no? Pero es muy triste realmente que las cosas solo se ganen con alguien que falta poco por decir tan poco en un medio público. Y es lo que vos decía, yo si realmente de algo sirvo, aquí me tenéis, y ojalá, pero creo que hay mucha más gente haciendo cosas mucho mayores que yo. Pero bueno, tristemente, o por suerte también, mira, por suerte puedo poner la mi guina para ayudar. Sí, tú, William, ¿cómo ves este tema de eso, de lo que yo una persona conocía en un asunto como el asturiano, una lengua que no tiene la reconocencia de oficialidad como en este caso que fales el catalán o el gallego o el euskera, y que una persona como tú, en esa anécdota, una entruga que quedó así como en el aire y tal, y que tenga esa repercusión, ¿qué te parece si esa importancia o ese papel que tiene una persona conocida, una persona célebre? Bueno, yo si soy una persona conocida o célebre, lo soy por mi trabajo, por mi labor de actor, y en otros círculos de la música, pues por mi banda de rock. No suelo ni me gusta pronunciarme sobre mis opiniones personales, mis ideas, tanto políticas como personales. No suelo hablar de ellas porque a ver, uno es actor, no es filósofo ni sabio, y creo que un actor, como cualquier otra persona, puede equivocarse mucho en mil materias. En este caso, me hicieron una pregunta y yo dije una contestación, pero que me parece obvia, verdadera y que creo que no debería discutirse, y por eso la dije. Tampoco creo, no estaba pensando en las opiniones adversas a lo que yo creo que podría haber, porque creo que es algo que es natural, que es verídico, es cierto y siempre lo ha sido. Entonces no estaba pensando en ningún tipo de repercusión, estaba hablando sobre lo que sentía
pues como que el que dice que una barra de pan aquí al lado cuesta 50 céntimos de euro, ¿sabes? No sobre algo que crea yo que está en entredicho. Sí, aparte porque a mí lo que me prestó cuando oyó el vídeo fue eso, la naturalidad de la respuesta, que fue una respuesta como muy natural, y eso fue lo que un poco dejó descolocado a Negartiburu en el aspecto ese, ¿no? Yo no estaba intentando hacer apología de nada, y como bien dice María, hay gente que se dedica a intentar defender tanto la cultura como la lengua asturiana, y por él hacen muchísimo más de lo que puedo hacer yo o ella como actor que soy, que yo lo único por lo que se me debe valorar es por mi trabajo en una serie, en una película, y no por las declaraciones que puedo hacer yo en público, que uno puede estar de acuerdo o no. Si lo que yo siento con verdad y con convicción ayuda a esta gente que está haciendo esta labor y que se dedica a ello con muchísimo más esfuerzo que yo, pues me alegro mucho, pero no considero que yo haya hecho nada más que decir lo que pienso. Y María, al vivir en Madrid, ¿cómo tienes el contacto con la nuestra tierra y así la mismo con la nuestra fala? Pues mira, yo era lo que te decía, yo soy autodidacta, yo nunca tuve asturiano ni indoctativa en el colegio, o sea, nunca lo tuve. Entonces yo que tengo aquí, tengo una gramática del asturiano, tengo un diccionario, tengo unos cursos por internet, porque yo estoy estudiando filología hispánica a poder hacer el máster en asturiano, pero claro, tendría que colar para allá 2 años, que con mi carrera va a ser un poco imposible. Y así el contacto, colaboré con las noticias haciendo una reseñuca sobre cine, que me corregía mi amiga Laura Rodríguez, que también está muy metida en esto de la lengua. Y así voy aprendiendo poco a poco. El contacto realmente ya es, y yo la carrera aquí de optativa de lengua tuve que elegir galego, porque asturiano no lo tenía. Entonces el contacto yo lo que te digo, yo autodidacta, y también porque me muevo en un círculo que está muy comprometido con la lengua y que la defiende como yo la siento también. Pero vamos, y aquí en Madrid defendiéndola, escuchando a los profesores decirte que el asturiano, lo único que hacemos los asturianos es sacar las cosas en y estoy hablando de una universidad, una universidad, que solo acabamos las cosas en y poco más. Entonces, de aquí, aunque sea dependiendo lo que puedo por mí, pues eso. Pues más nada, insistir en el agradecimiento por esta charla tan prestosa con vosotros, y deseamos mucha suerte para el futuro. Y bueno, estamos en contacto para seguir charrando y de la vuestra profesor, seguir charrando de la lengua asturiana y seguir charrando de todo un poquillín. Un saludín para los dos, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Quiero que los políticos usen el asturiano. Quiero ir al cine y ver una peli en asturiano. Quiero que llamen a los pueblos por su nombre de verdad. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa por el asturiano. Falamos agora de algo muy de nueso, que lle la tonada asturiana. A lo largo de este mes de payares, todos los domingos pela mañana na Casa la Cultura de Avilés, cellébrase el certame que tiene el nomatu al son de Avilés. Al cargo de la programación y coordinación de esta muestra de canción asturiana, tal la perconocía Anabel Santiago, una de las voces más destacadas en esta disciplina en Asturias. Dentro de la su senda y dándoles más fonderes gracias por la su amabilidad para con nuestro programa, estamos en contacto a través de la línea telefónica con la propia Anabel Santiago. Anabel, muy buenas y muchas gracias por atendernos. Muy buenas, un placer estar aquí. ¿Dónde entama a surdir la idea de hacer este certame? Bueno, la idea nace de querer introducir el género de la tonada asturiana, que estaba un poco enfilosado
durante muchos años la mayoría de festivales por Asturias, y queríamos dar un sentido diferente y presentar la tonada de una forma mucho más abierta a un público mucho más plural, y partiendo pues de propuestas muy diferentes unas entre les otras a lo largo de esos 4 domingos del mes de Pallares. ¿Y por qué llena Avilés? Bueno, Avilés porque yo creo que a lo largo de la historia hicieronse cosas interesantes como el concurso de tonada, pero nunca se hizo un festival donde el máximo foco se hiciera dentro de la cobertura de la tonada. Así que digamos que de alguna forma hay una cosa nueva para el Concello Avilés y sentó muy bien la propuesta y parecíanos necesaria. Las actuaciones son todos los domingos del mes de Pallares a las 12:30 en el auditorio de la Casa Cultura de la Villa del Adelantado, ¿no? Exactamente, todos los domingos a las 12:30 con diferentes gales, como te digo comentando antes. Además son 4 jornadas con entrada de Valdre, ¿no? ¿Non yasina? Ye de Valdre. De momento la crisis non tapa cobrar taquilla. Anabel, el asturiano y la lengua vehicular del certamen, ¿no? Sí, nosotros concebimos todas las actividades que organizamos con la lengua asturiana como base, porque no podemos considerar este festival de otra manera. La tonada asturiana siempre se cantó en asturiano y para xente asturiana, y para nosotros de coherencia y de lógica que se presente siempre con la lengua asturiana como lengua vehicular, como bien dice. Yendo todo el programa, propónse echar una huellada fondera a la tonada, ufriendo extremados xeitos de interpretación de la canción asturiana. Sí, en la primera gala, pues contamos con la Quinta del Nalón, que es una xente moza de Asturias, como Marisa Valleroso, Fernando Valleroso, Pablo Carrera a la gaita, Héctor Braga y yo misma, que hacemos, pues digamos que tonada renovada, desde un punto de vista mucho más moderno, introduciendo instrumentos tradicionales como la zanfona y otros no tan tradicionales, pero sí muy melódicos y que empasten perfectamente con la tonada, como el arpa, y conseguimos en ese escenario de la Geronda, porque coincidió con esa folicia, pues que el resultado fuera maravilloso, tanto de público como de crítica, y llenamos la carpa de la Geronda. La primera propuesta, como digo, fue muy bien recibida, y este segundo domingo tuvimos un festival en la Casa de la Cultura, ya en el marco de la Casa de la Cultura, donde hicimos un homenaje a Diamantina Rodríguez, una de las mayores figuras dentro de la tonada asturiana, y estuvieron cantando gente tan interesante como Celestino Rozada, María Torres, Ricardo Soberano a la gaita, y grupos de baile como el Xiringuelo de Xixón. La verdad que fue un homenaje muy emotivo, y bueno, estos gales digamos que abrieron un poco boca de lo que ya el festival en sí mismo, y este tercer domingo de Pallares pues recibimos ya el espectáculo de Xuru, que es una propuesta muy interesante, donde unimos teatro y tonada asturiana por primera vez en la historia. Sí, aparte en este 18 Pallares y el tiempo para el nomao de Xuru, y aquí sois Mariluz Cristóbal Caunedo y tú misma la que estaréis en el escenario, ¿no? Sí, la narradora Carla Menéndez, que eran los textos de José Luis Remis, que es el rapaz, el autor que hizo el guión de esta obra. La verdad que no entiendo el desperdicio, porque sin duda da ahí otro punto de vista a la tonada, desde una visión mucho más dramática, yo te digo, introduciendo elementos de teatralización a los que jamás había llegado la tonada asturiana, así que es cuanto menos novedoso. Y para rematar, el viniente domingo habrá lugar para el homenaje pel Día Internacional de Lluchas contra la Violencia Xénero a todas las mujeres, entemeciendo poesías con distintas voces, ¿no? Parece que habrá sorpresas, ¿no? En ese último domingo de Pallares, ¿no? Sí, va a ser todo en clave femenina, va a haber un poco de todo, pandereteres, gaites, voces, y también va a haber un homenaje al Comité Antisida de Asturias, que tiene este año el 25 aniversario, y queríamos hacer un reconocimiento a esa labor que llevan haciendo tantos años, así que va a ser, yo creo que un broche de honor para este festival al son de Avilés, que como bien digo, cada gala ofrece oferta, digamos que un abanico totalmente diferente, pero que todos tienen el hilo conductor de la tonada asturiana.
¿Y falóse ya de futuro para continuar con esta actividad otros años, Anabel? Hombre, yo creo que sí, porque ya te digo que de público estamos teniendo un éxito rotundo. Además tuvimos muchísimo apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y creemos que es una iniciativa que va a seguir con los años porque digamos que está muy bien recibida por el público en general y bueno, digamos que por la Concejalía en particular. La verdad que estamos muy contentos de la respuesta. Más nada, Anabel, muchísimas gracias por tu tiempo y enhorabuena por esta iniciativa. Animamos a toda la xente que mos siente a dir per Avilés y a fondar na conocencia de algo tan de nueso como lle la tonada. Un saludín, Anabel. Gracias a vosotros, un abrazo grande. Venga, talleu. Quiero productos etiquetados en asturiano. Quiero que la carta del chigre tenga el menú en asturiano. Quiero poner al mío fío un nombre asturiano. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa por asturiano. Seguimos sintiendo protagonistas en el nuestro programa y falamos d'una iniciativa perprestosa. El perconocido Centro d'Arte Tito Bustillo, asitiado en Ribesella, entaba visites guías a la súa exposición permanente en los idiomas inglés, francés y asturiano, nestos vinientes meses de Pallares y Avientu. Estes visites guías en lingua extranjera y en lingua asturiana ofiértense gratuitamente a los grupos de los centros de enseñanza que así lo soliciten. Para fondar nesta guapa iniciativa deste centro, estamos en contacto a través de la línea telefónica con Azucena Bernardo, que va a ser la encargada de facer estes visites en asturiano. Azucena, muy buenos. Muy buenos días a todos y todos los que nos sienten. ¿Cómo surge la idea de hacerlo en asturiano? Pues bueno, un poco la iniciativa nace al rodio de una sensación que tenemos ya en otros centros también culturales y museísticos de Asturias, como el Parque La Prehistoria, por ejemplo, y era un sentir, como te digo, que nos hacía llegar la gente que se llegaba un poquitín por aquí haciendo visitas. Siempre nos hacían la misma entruga. Bueno, ¿y para cuándo vais a poner información de asturiano? ¿Cuándo vamos a poder hacer visitas en asturiano? Un poco una sensación, eso, de querer disfrutar del su patrimonio cultural a través de otro patrimonio que muchas veces, la más de las de ellas, se nos olvida, que es el patrimonio lingüístico, la fala en asturiano. Entonces, bueno, pues por querer completar un poco esa oferta que teníamos del castellano y también el inglés, el francés, otros idiomas extranjeros, pues bueno, pensamos en el asturiano. Y también por los centros de enseñanza, que muchas veces utilizan la asignatura y no tienen muchas dificultades para poder hacer luego salidas extraescolares por la carencia de contenidos y de actividades en su ámbito, que bueno, topamos los censuras porque muchas de las veces no tienen a dónde ir. Entonces, bueno, completando un poquitín todo lo que nos pedía el público particular y lo que nos pedían desde los centros, hicimos un poco expolletar esta iniciativa. La actividad va a realizarse previa reserva, puede hacerse a través de un número de teléfono y de correo electrónico, ¿no, Yasina? Sí, Yasina. La mayor de las maneras es el teléfono, porque lo que nos permite es poder resolver las dudas un poquitín del momento, de tú a tú. Por correo electrónico también podemos, poner en truganos el que quiera, o cualquier duda que surja, o como lo vean ellos. Lo que pasa es que, llame yo, como digo, el teléfono, porque así podemos contestarlo todo un poco en el momento. Eso sí, una vez tienes ya las fechas un poco claras, nada, diriges a nosotros y ya lo arreglamos todo. El teléfono, recordámoslo, y el 985-861-255, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y Capase, según la información que yo manejo, va a acoger un tope de 25 participantes y para grupos más numerosos, ¿qué tienen que hacer para apuntarse? 25 y un poco el número que pusimos de referencia, pero no de una torga, el que quiera venir a lo mejor con más collacios o quiera un grupo de escolinos un poquitín mayor, no hay problema. La cuestión serían todos extremados, hacer dos grupinos, que se dedica a hacer la actividad en asturiano, la visita en asturiano, y por ejemplo el otro grupo pues podría ver la visita de la Cuevona de Ardines, que hay otra cueva que está en riba de la de Tito Bustillo, no tiene arte rupestre, pero
hay yacimiento arqueológico y es muy interesante además geológicamente también y que no hay ningún problema. Lo que pasa es que es así, allí la visita es en castellano, pero bueno, podrían un poquitín, pues nada, coordinarse para que unos hagan una actividad, otros hagan otra y de esa manera pues aprovechen el tiempo y no estén esperando sin hacer nada. ¿Y qué se van a topar los visitantes, o cualquier visitante, al ir al Centro de Arte Tito Bustillo? ¿Qué es lo que hay por allí? Bueno, la gente sábelo, pero pa la gente que nos esté asintiendo y que quiera saber lo de Tito Bustillo. Bueno, Tito Bustillo es un yacimiento de renombre a nivel europeo y mundial. Es una de las grandes cavidades con arte rupestre, que es una de las manifestaciones primeras del ser humano, una historia, y eso da un poquitín el valor. Entonces, bueno, lo que se van a topar en Centro de Arte y un poco completar la visita al original, que muchas veces pásanos a todos. Parece que si no ves lo de verdad, todo estoy mal a gusto. Bueno, pues no, aquí van a poder verlo de verdad, pero además van a poder completarlo con el centro. En el centro están representados aquellos espacios, esos abrigos pequeñinos, esos sitios donde a lo mejor muchas veces no se puede llegar con grupo normal, sitios que ahora están limitados, no se puede entrar, y van a tenerlos allí en réplica, eso por un lado. Pero también van a poder ver una sala dedicada al fecho del descubrimiento, que también es muy curioso, fue una cosa así de casualidad, unos rapazos de Tudeu que se arrimaron allí por Ribesella en busca un poco de cuevas nuevas, porque estaban haciendo, digámoslo así, como un currículum para hacer un grupo de espeleología al uso. Bueno, pues nada, preguntaron por la zona a ver quién conocía, a darle alguna cavidad nueva, y atoparon con los rapazos de allá y nada, descubrieron por casualidad la cueva. Entonces bueno, y un fecho, como digo, muy pintoresco, y tenemos una sala dedicada a ellos, un poco en homenaje también, para que cuando vayan, pues bueno, todo el mundo pueda conocerlos de primera mano. También se habla de la geología de la zona, macizo de Ardines y muy peculiar, tan entero furado por agua, y tiene muchas cavidades que además fueron ocupadas al mismo tiempo en la prehistoria, y falarse de ello, así como también del yacimiento arqueológico, donde tienen todos los utensilios que se utilizaban en la vida cotidiana de esta gente, y que muchas veces están llenos de tópicos, como por ejemplo que vienen como monos, que si hacían, no sabían hablar. Bueno, pues ahí vamos a poder descubrir que el que pinta el descueves ya no es un mono, y una persona normal y corriente, y como nosotros, y que falaban y tienen una vida estupenda, que llevan además de grandes inventores de objetos muy complicados, grandes artesanos, grandes artistas. O sea que van a poder conocer, si se rimen al Centro de Arte, un poco más en profundidad la vida de los primeros pobladores, de los primeros asturianos y asturianas. O sea que, bueno, no está mal echar un poco una huella de una atrás. Sí, está pero guapo el asunto. Así mismo el Centro Azucena tiene más material na nuestra lingua, ¿no? Sí, ya desde que entamemos con el centro, desde la inauguración, contamos con guía a mano en asturiano. Para todo el que la quiera pedir, solicitar y, por supuestísimo, acercarse, como digo, a nuestro patrimonio, lo que hablábamos en Tamu, con otro patrimonio que es la lengua, y que no se puede hacer un de ella, ¿eh? Y además, ¿sabes ya de algún dato de las peticiones en asturiano? ¿Hay algún dato de este tema? De momento, como acabamos de lanzarlo, hombre, lo que estamos teniendo es muy buena acogida, ¿eh? Estamos teniendo un montón de llamadas telefónicas preguntando por ello, o sea que estamos nada, muy confiados en que va a tirar para adelante, o sea que nada, sin problema. Yo creo que ahora mismo datos en firme no tenemos todavía, pero me imagino que yo, porque estará el profesorado pues trabajando un poco en cómo organizarse o lo que sea, pero llamadas tenemos, casi todos los días nos preguntan por ello. ¿Puede hacerse también desde un punto de vista particular o solo lleva escolinos? En principio, ahora mismo lo que estamos trabajando es con grupos, bien de escolinos o también de gente mayor que quiera arrimarse por ahí y hacer un grupo. Oye, una cocina, yo qué sé, pues más de 10, más de 15. Y cuestión de solicitarlo y de falarlo con nos. De llamarnos, echarnos una llamadina por teléfono o oye, una entruguina por correo electrónico y ya está. Ponémonos en contacto con ellos y hacerlo en un momento. Azucena, ¿y en un futuro piensas en algo más relacionado con nuestro idioma o no? Sí, en principio, bueno, lo que vamos yo a ir un poquitín a dulces, a ver cómo saltó para adelante, y no, pero en principio sí. De momento lo más, digamos así, más cercano sería que, bueno, como yo soy la persona responsable también de los talleres didácticos, pues posiblemente también acercaros a los escolinos y esas actividades en asturiano, no había ningún problema, ¿eh? Lo único que habría que, bueno, pues eso, tratar de conjugar un poco la visita con el taller, porque, bueno, sería yo un poco la persona responsable, pero nada más. O sea que los talleres también. Los talleres, además, ya hicimos alguna experiencia con
con algún cole que se arrimó por allí y salió estupendo, o sea que dame que sí. Azucena, y tengo una duda, el nombre de la cueva de Tito Bustillo, pero creo que hay un nombre tradicional asturiano, ¿no? Exactamente, nun ye lo común para nada que una cueva tenga un nombre de persona. Y en este caso yo estoy por un homenaje, porque al poquitín de descubrir la cueva, tuvo un accidente de montaña Tito Bustillo, uno de los integrantes de ese grupo de espeleología que falábamos antes, y matóse. Aquí en Quirós, además, dicen que en el Pico Gurrión, otros dicen otros sitios, pero lo que tenemos claro ya que fue aquí en la zona Quirós. Entonces, bueno, en homenaje a este rapacín, porque era muy joven, tenía 19 añinos, púxose el nombre de él, pero no era lo normal. Lo normal es que los cueves tengan el nombre tradicional, lo que, como siempre, la gente conoció sus sitios. La cueva Tito Bustillo en concreto, la entrada natural está paseada. Hubo un argallo ya en época prehistórica que dejó la tapa y por eso no la conociera nadie. Pero vamos, hay un furaco, una torca en la parte alta del macizo, que fue por donde bajaron los descubridores, que siempre lo llamaron el Pozo del Ramo, que ya era como en principio debería de haberse llamado la cueva del Pozo del Ramo, pero lo que pasa que bueno, pasó este desgraciado fechu que morrera este mozo y cambiaron y camudaron el nombre, pero bueno, algo así para los del pueblo yo creo que sigue siendo el Pozo del Ramo. Sí, teníamos esa referencia de lo de Pozo del Ramo del nombre para la cueva de Tito Bustillo. Más nada, Azucena, damosles gracias más fonderes a la vuestra disponibilidad para con nuestro programa y estamos en contacto y vamos a estar soyertes a cómo es acogida a este pase en lingua asturiana nes cueves de Tito Bustillo o Pozo del Ramo, que en este caso esclaríastenos como es la historia. Nosotros por echarnos este gavito para capturar con ello y a ver si la columnamos entre todos un futuro mejor para esta lengua y sobre todo que los niños se den cuenta de que ser asturiano falante no tiene por qué ser en un escenario casero, que hay otros muchos escenarios donde se puede hablar en asturiano sin vergüenza ninguna. Pues a ver cómo salen las cosas, estaremos oyertes. Gracias, Azucena, talleu. Gracias a ti. Soy María Cotiello y mando un saludín a todos los que están sintiendo Iniciativa Pola Asturiano en Sondes. Ignacio Galán y Víctor Suárez, miembros de la Dirección de Iniciativa Pola Asturiano, aconsellaron este lunes 29 de octubre con la diputada de Foro Asturias, Carmen Sela Fernández, en sede parlamentaria. El Concello celebró un nubieu xiró alrededor de la actualidad del idioma y él la organización fizo delles propuestas a esta formación política. Así mesmo este miércoles 31 aconsellaron también, siguiendo con la rolda de contactos con las fuerzas políticas asturianes, con el senador de Izquierdas Unidas de Asturias, Jesús Iglesias. Vamos a comprobar cómo fueron estos encuentros charrando a través de la línea telefónica con Ignacio Galán, presidente de Iniciativa Pola Asturiano. Ignacio, muy buenas y gracias por atendernos. Hola, muy buenas, gracias a ti, Samuel. ¿Cuál es la primer valoración de iniciativa de estos aconsellamientos con Foro Asturias y a Izquierda Unida? Pues bueno, la valoración llevona. Estamos haciendo unos primeros contactos en sentido de, bueno, pues conocer un poco la predisposición de las fuerzas políticas asturianas para desarrollar pues nuevas iniciativas a favor del asturiano, tanto en el Parlamento asturiano como en el Congreso y en el Senado, porque entendemos que tenemos que llevar la cuestión lingüística al campo político, que es donde se discuten las cuestiones, y entendemos que no puede quedar fuera lo que lleva el Parlamento español y el Senado, ¿no? Que son cámaras también donde hay representantes de Asturias. Entendemos que el Estado pues tiene también responsabilidad en este proceso de normalización del asturiano y bueno, en ese camino pues trabajamos aconsellando no solo con los políticos que están trabajando aquí en Asturias en la Junta General, sino también con estos representantes que tienen Asturias en el Senado y en el Congreso en Madrid. ¿Y cómo surge, Ignacio, esta idea de aconsellarse con las fuerzas políticas? Precisamente, bueno, pues en ese camino que entendemos que tienen que hacer los políticos, entendemos que nosotros, como parte de la sociedad civil, como una organización apartidista en la que trabaja gente de todas las ideologías, pero que tienen clara una defensa del asturiano, pues entendemos que tenemos que tener un diálogo abierto con todas las fuerzas políticas
de cara pues a ir puntualizando cuestiones que puedan llevarnos a dar pasinos adelante, ¿no? En unos casos más importantes, en otros menos, pero bueno, todos van sumando hacia adelante, siempre de ir caminando en ese sentido, y el diálogo tiene que ser abierto, tiene que ser bueno, y nosotros, bueno, pues ya en el pasado aconsellamos con estos esfuerzos, con los que aconsellamos ahora, pero bueno, ya era en tiempo electoral, y ya sabemos cómo son estas cosas, hay que mantener un contacto en tiempo electoral, pero también fuera de esos momentos, y bueno, pues sí, el camino que estamos abriendo. ¿Y cómo fue la receptividad de ambas organizaciones a las vuestras propuestas? Bien, la receptividad es buena. En el caso de Foro Asturias, pues seguimos esperando pues una respuesta un poco más firme, porque bueno, pues salimos del Concello con muy buenas palabras, pero no hay unos compromisos todavía determinados, quitando pues que parece ser que sí que van a pedir una comparecencia de la consellera de Cultura para entrugar por todas las cuestiones de política lingüística, para conocer bueno, en qué momento está la redacción del plan de normalización, porque estamos en Asturias sin un plan de normalización, y si queremos llevar adelante iniciativas a favor del asturiano desde el gobierno, pues tienen que hacerse de una manera programada, controlada, con una serie de pasos que tienen que estar marcados previamente a través de un plan de normalización lingüística. No se pueden hacer las cosas sin una planificación, como pasa en cualquier otra talla, ¿no?, de la gestión pública. No puedes hacer una carretera si no tienes un programa, lleves unos pasos y vas haciendo los determinados pasos pues administrativos y después de obras. Y en el caso de una cuestión de normalización lingüística, y exactamente lo mismo. Necesitamos primero planificar cómo vamos a hacer ese proceso, qué pasos va a llevar, qué temporalización va a llevar, y eso márcase a través de un plan de normalización. Y bueno, pillónos ahora pues un cambio de gobierno en mitad de este año, inesperado, y estaba redactándose un plan de normalización por parte del gobierno anterior, y ahora pues este gobierno tiene que redactar otra vez un plan, pero esperamos que sean lo más rápido posibles, y vamos a aconsejar nosotros también con la propia Dirección de Política Lingüística y con la Consejería de Cultura, de cara a conocer en qué momento está ese plan. Y bueno, pues el Foro Asturias comprometióse también en ese sentido a reclamar información sobre el momento que está teniendo la política lingüística. Y bueno, pues en el caso de Izquierda Unida sí que sacamos también otra serie de resultados de este Concello, que bueno, pues el llevar a través del senador Jesús Iglesias, el llevar de 10 propuestas a Madrid, a través de la Comisión de Fomento, pues entrugar al Ministerio de Fomento por qué no está cumplida la toponimia asturiana cuando coloca cartelos en las carreteras nuevas que se fan en Asturias, cuando la toponimia oficial pues ya la que llega en este momento, y sigue usando esa toponimia que ya no existe en el punto de vista oficial. Esto es importante. Queremos conocer la respuesta del Ministerio de Fomento, y una herramienta buena y a través de nuestros senadores en Madrid. Y después en Asturias, pues también un control al gobierno. Pedimos que hagan un mayor control, porque es imprescindible que desde la oposición al gobierno se haga un control de política lingüística, porque también los partidos de la oposición son responsables de lo que se está haciendo en política lingüística, y por lo menos, y eso seguro, del su control. Y después a ambos partidos, pues también, bueno, pues que implicase en dar a favor del asturiano, y también hacerlo en el propio partido. Y ahí no tienen que esperar a que el gobierno falle nada. El propio partido puede usar el asturiano en su página web, en su publicidad, pues los políticos, los representantes cuando falen. Y es verdad que el caso de Izquierda Unida, este uso, pues está más extendido. La su página web ya usa el asturiano, hay muchos miembros que usan el asturiano, y en el caso de Foro hay algunos miembros que también lo faen así. Más nada, Ignacio, muchas gracias por estos respuestas, y estamos oyertes a cualquier información que se pueda surgir neste y en otros temas na asociación. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a ti, Samuel, un saludo. Llámame William Miller y siento iniciativa por asturiano en Esondes. Seguimos la iniciativa por asturiano en Sonde charrando con convidados,
Y ahora está con nos aquí para charrar un cachín Cathy McGill. Traemos unas villas de quién y ella. Cathy McGill nacía en el país de Gales. Fue productora en la BBC por 28 años, de 1975 a 2003, año en el que se retiró. Ahora, ella y el so mariu pasen d'elles temporadas a lo largo del año en una casina que tienen en Cueres, en Ribesella, dende fai 10 años, donde ella dedícase a escribir, entre otras cosas, una blog en lingua galesa, en el que fala de Asturias y de tema de actualidad, tanto a nivel asturiano como estatal. Esta blog tiene una montonera de visitas y genera cierto interés por parte de la xente en el país de Gales. Cathy está colaborando con Iniciativa Polo Asturiano para fitar llazos entre el movimiento lingüístico asturiano y el galés. Hoy está aquí con nosotros en el nuestro programa y para hacer esta entrevista para sofitanos está también Xosé Álvarez, encargado de las tallas de Relaciones Exteriores en la asociación. Muy buenas y muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Entamamos por ti, Xosé, ¿qué nos puedes contar de Cathy y cómo se contacta con ella? Home, pues yo de Cathy supe ahí de aquel tiempo por nada, a través de las noticias. Vi una noticia que falaba de una mujer en país de en Asturias que estaba escribiendo en galés un blog sobre nosotros, y home, ya con esa curiosidad, ¿no?, de que alguien de bien yoñe decidiera escribir en Asturias sobre nosotros, pero en lingua galesa, pues resultó per interesante, con que aproveché, digamos, la propia canal que me ofrecía el blog que ella tenía para poder contactar con ella, y la verdad que bueno, fue de aquel sencillo y per provechoso. Y Cathy, Gales es un país en parte asemejado a Asturias. ¿Qué te hizo venir aquí a Asturias? Bueno, vinimos por primera vez de vacaciones, vinimos para hacer unas rutas de montaña hace 11 años ya, pero llovió, que no sorprendía a nadie, y entonces descubrimos la costa y pensamos que aquí hay de todo, y sí, parece mucho a Gales, parece sobre todo al oeste de Gales, con la costa, con las montañas, aunque las de Gales sean más bajas, y también la gente es muy parecida. Entonces decidimos comprar una casa, y eso era justo antes del boom que hizo en la construcción. Entonces tuvimos suerte, compramos una casa y ahora pasamos mucho tiempo allá. Muy bien. Aparte, el galés y una lengua de las más antiguas, si no la que más de Europa. ¿Cuál es la situación allí del galés? ¿Hay conflictos sociolingüísticos como aquí en Asturias? Es totalmente distinto, hay que decir, porque entre el asturiano y el castellano es como familia. Sí. El galés y el inglés son de otros continentes. No hay nada que ver en la gramática, en el vocabulario algo, claro, pero con la gramática nada. Y también, como dices, estamos de las más antiguas. Lo que pasa era que con la historia, con la revolución industrial, llegaron mucha gente a Gales que no hablaban galés. Entonces, poco a poco, durante el siglo XIX, cayó el número de gente, o la proporción de la gente que hablaba galés, hasta 40%, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Y en 1962, después de una gran lectura por parte de un política y dramaturgo que se llama Saunders Lewis, empezó la Asociación del Idioma Galesa, y tuvo mucho éxito, hay que decir, durante esos 50 años, porque ahora hay más gente que habla galés. El galés es más visible en tiendas, en oficinas, y también se escucha más, se escucha en las calles más que antes, y en más partes de Gales, en zonas donde antes no era más común. Y hay más escuelas y más institutos y más universidades donde se pueda hacer toda su enseñanza en galés como idioma vehicular.
Sí, algo pero interesante, porque hay una de las reivindicaciones que siempre tenemos aquí en Asturias, ¿no? Sí, no, claro, aquí ya uno de los problemas que, aunque pueda existir igual en ellos casos asignaturas o optatives na Universidade Asturiana, la realidad é que nin existe por exemplo, una licenciatura o agora un grado de asturiano, ni por supuesto existe la posibilidad en ningún tipo de educación de usar el asturiano como lengua vehicular. Sí, é interesante lo que está falando con nos Katy Guayequí, porque por eso yo un pouco lo envís desta charra. Falamos agora, Katy, de la Toblogue, y ¿qué te parece o qué crees que la recepción de la xente de Gales a la Toblogue, que está escrita, como decíamos antes, en galés? Hay 3 grupos de visitantes galeses al blog, creo. Hay los que les interesa mucho la naturaleza, las rutas de montaña, todo eso, la botánica. Claro. Después hay los que les gusta la vida rural, la comida, todo eso, la sidra. Claro, como a nosotros. Y después los que interesan en la política, sobre la política de zonas minoritarias y idiomas minoritarios. Y Katy, ¿está la xente de Gales interesado en esta fastera del mundo nómada Asturias? Bueno, hay un poco más ahora, creo, por el blog, pero antes se puede decir que los galeses que interesaban en Asturias fueran los montañeros y los mineros, porque los montañeros siempre venían para los picos de Europa, que es muy conocido en todo el mundo, y los mineros, claro, tienen su historia laboral. Siempre fue apoyo entre los mineros de la cuenca minería galesa y los de aquí. Pero antes del desarrollo de la cuenca asturiana, llegaba el carbón galés a Gijón, donde estamos ahora, en el viejo puerto. Sí, sí. Y salían los barcos con madera para hacer bastidores y mampostas para la mina galesa. Sí, sí, o sea que siempre fue esta historia. Había una relación entre las dos comunidades. Falando del tu traballo, fuiste productora na BBC por 28 años. Que trato fai esta cadena pública británica hacia el galés? Ahora mucho más. Cuando empecé yo en Gales y en galés, había 2 programas al día en galés y uno de noticias en la tele. Y ahora hay todo un canal de tele y de radio. Y hace noticias de todo el mundo, no solo de Gales. Muy interesante. Y Xosé, si tuviéramos eso aquí... Hombre, si nos lo tuviéramos, yo creo que no es particularmente complicado. Tenemos una radio televisión pública asturiana, ¿no? Lo único que falta es la verdadera voluntad de querer tirar para lo que lleva apostar por un informativo en asturiano y programas normales en asturiano o una canal de afecho en asturiano, ¿no? Porque no es que tenemos escasos de canales en castellano, o sea, tenemos muchos, y ¿por qué no vamos a tener también de asturiano, ¿no? Si es lo de nuestro. Pero tenemos el canal de tele en galés porque hace 30 años un político muy conocido y muy querido, se llama Gwynfor Evans, el líder del Partido Nacionalista, se puso en huelga de hambre y estaba entre unos días de morirse. Y el gobierno del Reino Unido dijo, bueno, viene el canal galés. Para rematar ya, prestaríame también agradecer a Katy que tuvieras con nos aquí, la su amabilidad para con nos su programa y dedicarnos estos minutos para charlar con nos de algo tan interesante como esta relación entre País de Gales, entre Asturias, y muchísimas gracias a los dos y hasta siempre. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Vamos de aprender agora cada día un poquillín de asturiano. Hoy voy a aportaros el significado y de ellas expresiones con una palabra perpestosa. Esta ye el son, sustantivo, música, combinación de sonidos prestosa palo lliu, armonía dun sonido d'una pieza musical dun cantar, andar al mesmo son, facerlo que otra persona quier, facer daqué acordies dos personas, ballar al mesmo son, facerlo que otra persona quier, ballar al son que toquen, adaptarse a unas circunstancias determinadas, ser muy dependiente de lo que dicen o faen,
Ballar en sin son, nun atopar solución a un problema bellugoso. En sin ton ni son, en sin pensar a lo yoco. Nun puedes dicir eso en sin ton ni son. En sin tener motivo, púsose a llorar en sin ton ni son. Nun dar vuelta al son, nun volver a tratar o falar d'una cosa. Son de arriba, tipo de valle de Cangas del Narcea que se vaya a lo suelto. Vamos rematando. Hasta aquí aportó este sexto programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Para rematar, acordaivos que podéis sentir en internet todos nuestros programas y entrevistas completes na nuestra canal de la plataforma online de audios ivox.com, a más de nes emisores que emiten el nuestro programa nesos ondes, Radio Alma de Bruselas en Bélxica, y en Asturias Radio Seles, Radio Crash, Radio Ayer FM, Radio Nava, Radio Noreña, Radio Chena y Radio Ujo. Para poneros en contacto con nos está el nuestro mail, contacto@iniciativapolasturiano.org, y la nuestra página web, iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo, y nun mes estamos aquí otra vegada para aportaros unas villas de lecharres y noticias que surdan al rodio la nosa lingua neses 30 días. Un saludín afalladizo a toes y a todos, ¡ta llueu!